código para nuestro programa lo vamos a iniciar con un void setup en donde vamos a indicar las entradas de los datos. Es decir, el potenciómetro va a ser una entrada y el sensor va a ser otra entrada. Estos son los que están conectados a los puertos analógicos. Por esto vamos a poner aquí que las entradas van a ser A0 y A1 con un serial begin de 9600. Esta es la velocidad de configuración de los datos que está medido en bytes por segundo. Además, vamos a indicar que la medida del LCD, que es el display, es de 16:2. Esto ya está indicado de esta manera. Con este lcd.setCursor indicamos que el mensaje de pH igual, que es el que nos aparece aquí, va a estar colocado en la columna 0 y línea 0. Aquí en el código tenemos que poner 0, 0, pero en realidad es la columna 1 y la línea 1. Y el mensaje de temperatura igual lo vamos a colocar en la columna 0, es decir, en el primer espacio de las columnas, y en la línea 1, que viene siendo la segunda línea. Una vez indicadas las entradas, vamos a proceder con el void loop, que es la acción que nuestro programa va a estar haciendo constantemente. Es decir, que va a estar haciendo constantemente es leer el pin A0, que es el valor que nos está arrojando el potenciómetro. En los puertos analógicos, Arduino mide los valores en un rango de 0 a 1023, en donde 0 es igual a 0 voltios y 1023 es igual a 5 voltios. Como nosotros queremos un rango en voltaje de 0 a 5, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir el valor que nos está leyendo el puerto analógico A0 en voltaje. Para esto vamos a tomar ese valor que nos está leyendo, lo vamos a dividir entre 1023 y multiplicarlo por 5. Y así solamente nos va a quedar un rango de 0 a 5 voltios. Esos voltios los vamos a convertir a un dato de pH. Aquí la fórmula que tenemos para convertir los voltios a pH es la misma que obtuvimos en la calibración. Es decir, que vamos a hacer la conversión con este float, que es un convertidor del pH value, va a ser igual a 2.63 multiplicado por el valor de voltaje que nos está leyendo el potenciómetro y lo vamos a restar con 0.36. Con eso ya tenemos programado la lectura del valor de pH. Procedemos con el de temperatura que está en el puerto analógico A1. El creador del sensor de temperatura indica que por cada 10 milivoltios significa que es un grado de temperatura, es decir, que un grado de temperatura va a arrojar una tensión de 10 milivoltios. Entonces vamos a convertir los datos que nos está leyendo el sensor a milivoltios, indicando que vamos a hacer la división de 5000, que viene de 5 voltios, y como son milivoltios van a ser 5000 entre 1023, por lo que nos esté leyendo el sensor de temperatura. Esos milivoltios los vamos a convertir a grados Celsius, como ya había dicho que cada grado significaban 10 milivoltios, entonces vamos a dividir el dato que nos está arrojando acá entre 10 y con esto ya tenemos nuestros grados centígrados. Aquí vamos a empezar a indicar que queremos imprimir por el monitor serie. Aquí tenemos el monitor en serie donde nos está arrojando los datos de voltios, pH y temperatura. Para lograr esto ponemos un serial print y un voltio es igual a el serial.print nos indica qué leyenda queremos que aparezca y el serial.print con una ln adicionada nos indica qué dato vamos a querer que aparezca después de la leyenda voltios igual a. Aquí queremos que aparezca el dato que acá está calculando el mismo programa en este lado donde tenemos volt. Es decir, que el voltios igual a volt, como lo tenemos indicado aquí. Igual con el pH y la temperatura. Y para que los datos nos aparezcan en el display, vamos a indicar en qué lado de la columna y en qué línea lo queremos. Y indicamos que aquí queremos que nos aparezca el valor de pH y el valor de temperatura. Este delay es la velocidad con la que nos va a estar haciendo la lectura de datos. Está puesto en milisegundos, así que va a ser la lectura cada 300 milisegundos.
Y con esto ya terminamos. Así está leyendo nuestros datos y está apareciendo acá cada